Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a Eurocaja por invitar a Redella a hablar aquí y a aportar nuestra visión para saber cómo lo estamos haciendo, cómo enfocamos. Redella es el nombre de un grupo de empresas, entre las cuales está Hispasat. Nos tenía un cable estupendo antes, Manuel. Hispasat, gracias a los satélites, ofrece conectividad en todas partes con una calidad que permite perfectamente ver filming, pero también trabajar. Ya no hay ese problema de las dificultades, es relativamente sencillo. Además de Hispasat, dentro del grupo de Redella está Red Eléctrica de España, que es una empresa eléctrica un poco particular, porque es una empresa eléctrica que no produce luz y que no vende luz, lo cual es un poco raro para ser una empresa eléctrica. Es la empresa que diseña, construye y mantiene las redes de alta tensión que están por todo el territorio. Por eso somos una empresa que está en el territorio. Estamos del orden de 3.000 municipios en toda España, más o menos un tercio de los municipios. Pero además es la empresa que opera el sistema eléctrico, que mantiene el equilibrio entre la oferta y la demanda. La electricidad, que tiene tantísimas ventajas, nos permite ver aquí, nos permite tener esta sala tan fresquita, al mismo tiempo tiene un problema, y es que no sabemos almacenarla en grandes cantidades. Esa todavía nos la deben los físicos. El móvil a las 8 de la tarde con mucha frecuencia pues ya se ha quedado sin batería, así que imagínense ustedes para mover el AVE lo que hace falta. Por lo tanto, necesitamos fabricarla en el momento en el que la demandamos. Cada vez que alguien enchufa el móvil para cargarlo, alguien tiene que producir esa electricidad. Y cada vez que alguien deja de cargar el móvil, alguien tiene que frenar y dejar de producir, porque es necesario, como digo, mantener ese equilibrio en una red extraordinariamente compleja que está por todo el territorio y que está cambiando radicalmente. El sistema eléctrico en los últimos años está sufriendo o gozando un cambio espectacular. Estamos pasando de un sistema en el que la demanda es caprichosa, siempre lo es. Yo pongo a cargar el móvil cuando me parece oportuno, pero la oferta era obediente. Eran centrales capaces de subir o bajar, de modular la producción a petición del operador del sistema. Bueno, pues estamos pasando de ese sistema a otro en el que la demanda sigue siendo caprichosa. Yo pongo a cargar mi móvil cuando me parece oportuno, pero además estoy en mi casa hasta las 8, 9, 8 y media de la mañana consumiendo la energía que producen mis paneles solares, pero luego me voy de casa y esos paneles vierten a la red. Es decir, que soy demanda, pero luego soy oferta. Y al mismo tiempo la oferta pues depende con mucha frecuencia de las condiciones del tiempo. Si hay más sol, si hay nubes, si hay viento. Por lo tanto, el sistema es muchísimo más complejo. Por lo tanto, necesitamos una red más mallada, más tupida y sobre todo más inteligente. Ya es bastante lista la red eléctrica. En nuestro centro de control nosotros recibimos del orden de 270.000 datos cada 8 segundos que nos están diciendo quién enciende y quién apaga el móvil, quién está cargando, cuándo sale el AVE y qué planta de laminación entra en funcionamiento. Y con eso logramos mantener ese equilibrio, pero todavía tiene que ser más tupida y tiene que ser más inteligente. Y en ese esfuerzo estamos, y ese es un esfuerzo que se desarrolla en el territorio. Porque, como decía antes, las líneas eléctricas que nosotros diseñamos, construimos y mantenemos están en el territorio. Y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de construirlas con la ayuda, con el visto bueno, con el permiso del territorio. Y tenemos que hacerlas, tenemos que hacer ese cambio, tenemos que hacer la transición energética, porque el gran problema de nuestra época es el cambio climático. Por lo que nos van a juzgar dentro de 10, 15, 20 años es por lo que hemos hecho con el cambio climático. ¿Qué hicisteis vosotros? ¿Qué sabíais y qué podíais hacer? Eso es lo que nos van a preguntar. Pasará la pandemia y vendrá otra y pasará, confiemos que pronto, la guerra de Putin. El cambio climático seguirá aquí, como el dinosaurio del cuento de Monterroso, con el añadido de que cada vez el dinosaurio es más grande. Decía Fernando Bañadares, un científico del CSIC hace poco, que dentro de unos años recordaremos este verano como un verano fresco. Así va a ser. Por lo tanto, es necesario, con urgencia, electrificar
todo lo que podamos, la economía y la sociedad, porque solo sabemos utilizar en grandes cantidades las energías renovables a través de la electricidad. Por lo tanto, necesitamos construir esa red más mallada, más robusta y más segura, porque lo que no sería posible, lo que no podemos permitirnos, es que por tener un sistema eléctrico más renovable demos cortes de luz. Nadie lo entendería, no sería posible. Por lo tanto, estamos obligados a mantener esa calidad de suministro que tenemos, bastante buena, por cierto, en nuestro país, y incrementar la cantidad de energía renovable en todo momento para cumplir con el PNIEC, para cumplir con las expectativas de nuestros sucesores, para luchar de verdad contra el cambio climático, para acabar con este problema que si no, no sé si acabará con nosotros, pero desde luego con nuestra forma de vida, bueno, pues será complicado seguir así. Entonces, nosotros, como digo, tenemos que construir esa red y por eso hemos hecho esta estrategia de innovación social, pero también teniendo en cuenta otra cuestión relevante. En Redeia consideramos que las empresas, desde luego, tienen que ser rentables. Una empresa que no es rentable se hunde y ya está, se acabó. Pero además de ser rentables, tienen una cierta labor social que cumplir. Y si miramos a nuestro alrededor, estamos viendo, ha salido aquí, lo decía Manuel al principio, las desigualdades se han incrementado en los últimos años. Desde la crisis del 2007 y todas las demás, hemos visto que los desequilibrios son cada vez mayores en todos los aspectos. Aquí estamos viendo singularmente el desequilibrio entre el mundo rural y la ciudad, pero en todos los demás aspectos. Así que en Redeia pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que nuestra innovación social, en la medida de lo posible y en nuestra modestia de una empresa más, colabore a tender puentes para salvar esas brechas, esos desequilibrios? Y en nuestra estrategia establecimos 4 grandes líneas de acción. Aquellas en las que tenemos algo que decir por nuestro trabajo concreto y algunas genéricas que nos parecían importantes. Sociedad digital, territorio, infancia y juventud y mujer. En cada una de ellas vimos, lo ve cualquiera, las brechas que hay y tratamos de llevar a cabo programas concretos que ayuden a gente concreta a salvar esas brechas, hacer un caldo de cultivo. Por ejemplo, en mujer, para salvar esa brecha, pues trabajamos en igualdad social. Trabajamos, por ejemplo, con mujeres agricultoras agricultoras y ganaderas, para crear una plataforma de venta de productos de proximidad. Esto empezó porque durante la pandemia recurrieron a nosotros porque eran explotaciones agrarias que vendían en proximidad y con el cierre de la pandemia no tenían a quién vender. Así que llegamos a un acuerdo con ellas, comprábamos su producción que ellas llevaban a casas de acogida, centros de la Cruz Roja, de Cáritas, etc. Logramos salvar eso, pero bueno, no queríamos quedarnos ahí y pensamos en esta posibilidad. Hacemos también programas de integración laboral. En infancia y juventud, por ejemplo, estamos trabajando en acción contra el hambre en proyectos concretos de pobreza infantil. Trabajamos con una fundación que se llama Valia, un proyecto en Granada sobre empleo juvenil. Y hacemos cosas también relevantes en formación para la transición energética. Cuando nosotros vamos por los pueblos, la verdad es que vemos que la transición energética parece que queda muy lejos, que no va con ellos. Y la transición energética, como decía antes, va con todos nosotros, porque el cambio climático nos va a afectar a todos nosotros. Y todos nosotros, todos y cada uno, tenemos que jugar un papel en esa lucha. Tenemos algo que hacer y, por lo tanto, ofrecemos también cursos, seminarios, formación en cambio climático, formación en transición energética para todos los municipios. En cuanto a sociedad digital, trabajamos en 2 aspectos concretos. Por una parte, el de las infraestructuras, porque tenemos esa posibilidad a través de Hispasat, como decía, pero a través de Reintel, una empresa de fibra óptica que también puede hacerlo. Salvamos esa brecha tecnológica, pero hay otra brecha a veces mucho más importante, que es la brecha de las habilidades. La gente mayor a veces en los pueblos no sabe relacionarse bien con estos teléfonos listos, que a veces son más tontos que nada, y hemos hecho programas con una ONG que se llama Cibervoluntarios, precisamente para tratar de dar formación en estos pueblos para que puedan pedir cita en el consultorio médico, relacionarse con su banco, porque no todos tienen, como Eurocaja, oficinas por todas partes, y por lo tanto solventamos ese hueco.
esa brecha. Y por último, lo que más tiene relación con lo que estamos tratando hoy, en la brecha territorial. Se ha hablado mucho y por lo tanto no voy a insistir en cuáles. Dentro de la brecha territorial, la verdad es donde más iniciativas tenemos. Una de las cosas, yo creo, modestamente de nuestros aciertos, es que elegimos bien a nuestros socios. Hablaba de la Fundación Valia, de Acción contra el Hambre. En territorio trabajamos con El Hueco, trabajamos con Alma Natura, siempre con socios locales, siempre con gente que nos vaya a aportar algo y que aporte al territorio, que sea capaz de escuchar qué es lo que el territorio no puedes llegar como una pisonadora, como un elefante en la cacharrería, decir, tengo la solución, toma, es esta, porque eso no funciona y porque además te confundes. Por lo tanto, lo que hacemos es ir con los agentes del territorio, diseñar con ellos los programas y lo hacemos en desarrollo local, en capital natural, en municipios por la transición energética y, en concreto, en esta comunidad autónoma, una parte de preservación de la cultura general. Hemos trabajado con la Dirección de Patrimonio para tratar de localizar, precisamente en Castilla-La Mancha, aquellos yacimientos arqueológicos que hay y ofrecer a la Dirección General un mapa con geolocalización de dónde están. Y, bueno, pues es una actividad que hemos hecho con la Administración. Dentro del capital natural, pues estamos haciendo una que a mí personalmente me gusta especialmente, que es pastoreo bajo línea. Hemos encontrado que las líneas eléctricas de las que hablaba antes necesariamente tienen que tener las calles, lo que está por abajo, limpio. Lo tienen que tener limpio y accesible porque ustedes no quieren llegar a casa y que no haya luz. Por lo tanto, si hay una avería, tenemos que ser capaces de llegar en muy poco tiempo a donde está esa avería. Por lo tanto, tienen que estar esas calles limpias. Bueno, pues en vez de cortarlas con medios mecánicos, lo que hemos encontrado con un trabajo con la universidad, un catedrático de ecología de la Universidad de Alcalá de Henares, Julián, este de allí, que nos ha hecho el análisis de qué servicios ecosistémicos podría prestar un rebaño que pastara debajo de la línea. Ha hecho un estudio previamente que había después con el paso de los rebaños y qué efectos ecosistémicos y culturales tenía eso. Bueno, esa iniciativa ha merecido la consideración de solución basada en la naturaleza de la UICN, la Unión Internacional de la Naturaleza. Es la primera iniciativa en España que merece el sello SBN. Estamos en León también, lo hemos probado en el Alto Bernesga. Estamos ahora con otro proyecto de pastoreo internacional en el preparque de Ordesa. También tenemos otra iniciativa que se llama Hola Pueblo, que quizá les suene, que consiste en poner de acuerdo a gente que quiere ir a pueblos y cambiar de vida con pueblos que quieren recibirlos. Porque todavía no hemos escuchado aquí un problema que se encuentra la gente que quiere ir al pueblo, y es el de dónde viven. Hola Pueblo, que es un programa que ha tenido mucho éxito, el principal problema que tenía es dónde viven los innovadores que quieren ir a un pueblo, porque no es tan fácil. Por lo tanto, en la medida en la que hay pueblos que facilitan lugares para estar, se facilita y hemos tenido algunos éxitos en algunos pueblos, en Tragacete, en Cuenca, por ejemplo, pues 5 familias se han instalado. Eso ha hecho que el colegio no cierre. Bueno, pues poco a poco, con este proyecto, con otros proyectos, por ejemplo, hemos ayudado a un pequeño pueblo de Soria a instalar una comunidad energética con paneles solares. Eso ayuda también a que puedan comprender qué es y cómo funciona la transición energética. Son, en definitiva, pequeños proyectos, granitos de arena, que hacemos siempre, como digo, con iniciativa local, con agentes locales que ponemos siempre a disposición de todo el mundo. De pastoreo en red hemos hecho una guía que hemos colgado para que cualquiera la pueda utilizar. De la mancomunidad energética hemos hecho una guía que hemos colgado también para que cualquier pueblo pueda utilizarla. Porque, como decía al principio, Red Eléctrica, Redella, es una empresa que está en el territorio, que quiere estar en el territorio, porque es una empresa para el territorio. Muchas gracias.